en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 10. Primera de Crónicas 13, 10. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 10. Vamos a leerlo desde el 6. Dice la palabra del Señor: y subió David con todo Israel a Baala. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, he titulado este tema: el Señor pide orden y disciplina para los que le buscamos. El Señor pide orden y disciplina para los que le buscamos. Entonces, un discípulo debe tener disciplina y orden. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor nos dice a través de su palabra, y esto que hemos leído, de que Él nos dejó aquí en su palabra la forma como debemos buscarlo, la forma como debemos, el orden de cómo debemos buscar la presencia del Señor, cómo debemos buscar la respuesta de Dios para nuestras vidas, cómo debemos buscar su presencia. O sea, a veces no es de como nosotros creemos, sino porque a veces, o he hablado con algunas personas en ocasiones, que les comparte uno y la persona dice: yo busco a Dios como yo creo, como a mí me parece, como creo que está bien, pero no es a la manera de nosotros, sino es a la manera de Dios, como Él quiere que le busquemos. Porque aquí en la palabra del Señor lo que acabamos de leer es que lo que acabamos de leer, y quiero que vamos a complementarlo con el capítulo 15, versículo 1, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Mire que estas palabras las pronuncia David más adelante, porque David entendió que el arca y el orden de Dios, según este pasaje que hemos leído, es que los que debían llevar el arca eran los levitas, eran los sacerdotes, la tribu de Leví, que era la tribu del sacerdocio. Entonces ellos debían llevar el arca, pero hemos leído el versículo 13, dice que ellos iban y llevaban cantores y se regocijaban y colocaron unos carros nuevos, dice la palabra del Señor. Unos carros nuevos, lo llamaron así, que colocaron el arca sobre unos bueyes, iban llevando el arca. Y dice que Usa vio que los bueyes tropezaban y de pronto el arca se caía, y él ayudó, y entonces extendió su mano para que el arca no se cayera. El arca representaba la presencia de Dios, extendió su mano y tocó el arca, y dice que en ese momento el Señor cayó el furor de Dios, y murió, quebrantó la vida de Usa, murió Usa. Y alguien puede decir: no, pero ¿por qué si antes, por el contrario, Usa estaba ayudando para que el arca no se cayera? Y entonces a veces nosotros podemos escuchar de personas que hablan y dicen: pero esta persona, si lo que estaba tratando era de ayudar,
aquí en el pasaje bíblico, pero también hay personas que dicen, no, es que mire que alguien estaba esto y le cuentan a uno historias. Y uno dice, como me contaron a mí, como en alguna ocasión, o unos meses atrás, me llamó una persona o un muchacho porque yo he dejado los datos por internet en un foro en el cual hablaba de que me habían hecho una cirugía acá en la parte del nervio pudendo. Me hicieron la cirugía y que me había ido bien. Entonces él me llamó y me preguntó, era una persona, si no estoy mal, de El Salvador o de Honduras, uno de esos dos países, no recuerdo muy bien, y él me llamó y me preguntó, y me dijo, una vez que vi sus datos, yo quiero que me diga, que cuénteme cómo le fue la cirugía. Empezamos a hablar, y él me dijo, es que yo estoy sintiendo y tengo un dolor hace ya un tiempo, unos años atrás, y eso me molesta, y es terrible, y yo quiero solucionar ese problema. Y entonces él empezó a contarme, y yo pues a través estamos hablando por el teléfono, por el WhatsApp, yo le estaba animando, adelante, tenga confianza, póngale toda esta situación en las manos del Señor, el Señor lo va a levantar, lo va a sacar. Y entonces él me dijo, no, la verdad yo a Dios ya le he pedido, pero no, él no hace nada, entonces yo quiero ya es como ver un tratamiento y listo, ya pues parece que Dios no me escucha, Dios no me quiso ayudar. Y entonces yo lo vi como un poco como desanimado, pero también como resentido. Entonces yo le pregunté, le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué me dice que Dios no lo quiere ayudar? Entonces me di cuenta que era una persona cristiana. Y entonces yo le dije, pero cuénteme, ¿qué le pasó? Dijo, no, eso pues la verdad pues yo lo único que le digo es que Dios no me ayuda y Dios no me escucha a mí. Si quiere usted ore, porque de pronto Dios sí lo escucha a usted o Dios a usted lo escucha, pero a mí no me escucha. Y él estaba como con con ese malestar, esa molestia. Dios no, a mí no me escucha. Entonces yo le dije, pero cuénteme, ¿qué le pasó? Entonces él me dijo, venga, voy a contarle qué me sucedió. Y entonces él me dice, yo estaba encargado o era el líder de un grupo de iglesia donde me congregaba y nosotros salíamos a evangelizar, me dice él, nosotros salíamos a evangelizar y íbamos por los campos y yo tenía una cicla y yo iba por los campos y íbamos en cicla, yo llevaba mi cicla y íbamos repartiendo tratados, evangelizando, compartiendo, invitando a los jóvenes. Y él me dijo, y en una de esas idas de evangelización me caí por una trocha de esas, me caí y me golpeé la columna, y a partir de ese momento, ya hace unos 2, 3 años, estoy así, cada día estoy peor. Y entonces él me dice, ahora sí, explíqueme, ¿qué pasó? ¿Por qué me sucedió esto si yo estaba tratando de buscar al Señor, de agradarle? Y entonces a veces pues yo me quedé callado por unos segundos, y a veces hay preguntas difíciles, porque uno dice, ¿qué le digo, Señor? Y entonces yo le dije a él, no, pues de todos modos siga confiando en el Señor, póngale la confianza, póngale todo esto al Señor, ore al Señor, que el Señor va a hacer algo en su vida. Pero cuénteme, pero me decía, pero dígame, pero ¿qué pasó ahí? Dígame. Entonces yo le dije, pues no sé, lo que siento decirle es que usted sabe bien qué sucedió y qué pasó. Y es un trato que el Señor tiene con su vida. Cuando yo le dije así, él empezó a llorar y él me dijo, sí, lo que pasa es que, y abrió su corazón, me dijo, yo aún estando sirviéndole, haciendo lo que estaba haciendo, evangelizándole, y me dijo él, yo le fallé al Señor, me dijo así, y empezó a llorar. Y a veces hay cosas que solamente son tratos de Dios que tiene cada persona, y cada persona sabe. Y a veces, y cada persona sabe, o a veces no sabe, a veces hay cosas que no entendemos, pero aunque no las entendamos, debemos entender y debemos saber que el Señor tiene el control de todas nuestras situaciones, que el Señor sabe por qué, el Señor sabe el porqué de las cosas, qué quiere enseñarnos, qué quiere mostrarnos, qué quiere capacitarnos. Y a veces yo digo que cuando yo estuve, volviendo al tema de la cirugía que me hicieron, estuve padeciendo por este tiempo
pues el Señor trató con mi vida, me capacitó, me enseñó, me mostró muchas cosas que a veces en estos procesos el Señor no fue algo que el Señor me hubiera mandado, sino simplemente son procesos que uno pasa, que pasa el ser humano, pero el Señor aprovecha ese tiempo para enseñarnos, para hablarnos, para capacitarnos, para enseñarnos muchas cosas que difícilmente las entendemos, porque a veces en estos momentos o en estas dificultades nuestros oídos se vuelven más sensibles a la voz de Dios, nuestro corazón se vuelve más sensible, y es cuando el Señor nos habla y nosotros podemos entender y comprender de que es el Señor el que quiere ayudarnos, que quiere fortalecernos, pero en la medida que nos está fortaleciendo, nos está enseñando cosas y nos está hablando y nos está dando ese consejo que estamos necesitando. Entonces, son momentos que el Señor permite en nuestras vidas. Y así como pasó con el rey David, que llevaban el arca estaban trasladando el arca, pues sucedió esto. Y entonces Usa le coloca la mano, muere. ¿Por qué muere? Porque no era la persona indicada que debía estar ahí. Ahí los que debían ir eran los levitas. Y ahí más adelante, o en el versículo 15, lo entiende David. Y dice David, es que son los levitas los que deben llevar el arca, porque es como el Señor, es el orden de Dios, es el orden, es lo que el Señor ha dispuesto en su palabra. Y así como el Señor dio esta palabra y dio esta enseñanza y dio este orden, así nosotros también hay un orden en nuestras vidas para buscar la presencia del Señor, hay un orden en nuestras vidas para hacer la voluntad del Señor y para que el Señor traiga esa respuesta que estamos orando, que estamos buscando en nuestra vida. Hay un orden. A veces hay cosas que no suceden en nuestra vida, decimos qué pasa, decimos qué sucede. Debemos orarle al Señor y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Tal vez estoy haciendo algo en el orden que no es tuyo. Tal vez estoy creyendo o tratando de hacer las cosas a mi manera, pero no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, porque el Señor tiene un pensamiento para nosotros. Pensamos algo, pero el Señor tiene otro pensamiento para nosotros. Nosotros a veces vemos algo, es que vamos a hablarlo en la parte, bueno, de un negocio, y alguien dice, no, es que yo lo veo bien, yo veo, las cosas se ven muy bien, pero aunque se vea muy bien, el Señor tiene dispuesto algo diferente para nosotros. Así como cuando Samuel fue a ungir el Señor le dijo que iba a ungir rey para Israel, iba a reemplazar a Saúl, al rey Saúl. Y entonces está Samuel listo, esperando que llegue la persona para ungirla, y entonces llega el hermano mayor de David. Es que a David ni lo habían Samuel dijo, vamos a sentarnos acá a la mesa, le dijo a Elí, con todos sus hijos. Y el padre invitó a todos los hijos menos a David. Y cuando vio al hermano mayor de David, Samuel se levanta, prepara el aceite, y entonces le dice, ahí viene el ungido de Dios. Voy para ungir al nuevo rey. Y el Señor le dice, no, un momento, ese no es. No es lo que ven tus ojos, porque el hombre mira lo que hay al frente, lo que tiene enfrente de sus ojos, pero yo miro el corazón. O sea que el Señor conoce el corazón de nosotros, conoce lo profundo de nosotros, sabemos qué estamos pasando, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras intenciones. Si alguien quiere servirle al Señor, el Señor conoce exactamente cuál es la intención del corazón, el por qué servirle. ¿Por qué quiere servirle? Si realmente quiere servirle por agradarlo, por engrandecer el nombre del Señor, o si quiere servirle tal vez simplemente porque quiere demostrar algo que el Señor le ha dado, quiere vanagloriarse de algo. Entonces el Señor conoce los corazones. Y aquí entonces
nos dice la palabra del Señor que hay un orden y que el Señor nos da ese orden para que nosotros le busquemos, para que nosotros nos guiemos. La palabra del Señor es el consejo para nuestras vidas, es el consejo para lo que nosotros estamos necesitando, nuestras prioridades. A veces nosotros tenemos unas prioridades, pero el Señor tiene otras, y el Señor nos habla y nos dice, no es a la manera de nosotros, sino es a la manera de Dios. Y por eso nosotros debemos estar sintonizados, por eso nosotros debemos estar atentos a lo que el Señor nos habla, a lo que el Señor nos muestra. Por eso nosotros debemos escudriñar la palabra del Señor, porque a través de la palabra del Señor, el Señor nos habla, el Señor nos muestra. Debemos conocer sus promesas, debemos conocer las promesas de Dios para apropiarnos de esas promesas, para reclamar esas promesas también en oración, porque si nosotros no conocemos, difícilmente vamos a poder orarle al Señor con la palabra. Nosotros le oramos al Señor y al Señor le gusta que nosotros le recordemos su palabra, porque cuando nosotros le recordamos la palabra, le damos a entender al Señor de que nosotros nos interesamos por lo que el Señor quiere para nosotros. Nos interesamos por qué dijo el Señor, qué habló el Señor a través de su palabra, de sus promesas. Cuando nosotros le recordamos una promesa al Señor, le estamos diciendo que estamos interesados en conocerlo a Él. Porque cuando escudriñamos la palabra, conocemos al Señor, conocemos los propósitos de Dios para nuestra vida, conocemos las intenciones del Señor, qué quiere el Señor para nosotros, qué hay en su palabra, en el cual el Señor quiere bendecirnos y quiere ayudarnos y quiere fortalecernos. Así que el orden correcto aquí a través de su palabra era de que era el pueblo, la tribu de Leví la que debía llevar el arca. Y hoy en día vemos que se predican muchas cosas que están fuera de la palabra del Señor, que como dice acá la palabra o lo que leímos, carros nuevos, o sea, cosas nuevas que nosotros escuchamos, que la doctrina o la enseñanza del Evangelio de la prosperidad, que el Evangelio escuchaba en estos días la doctrina de liberación, o sea, y eso me parecía a mí algo raro, y es que le van a hacer dentro de llamadas iglesias cristianas, van a hacer una liberación a una persona, y entonces el que le está haciendo la liberación invoca demonios de alto rango para que saquen los demonios, como quien dice, más pequeños, y entonces ya a lo último la persona o el que está dirigiendo, digo la persona porque no sé si sea un pastor, entonces él se encarga de sacar al demonio que invocó, como quien dice, este demonio que invocó saca todos los demás y queda uno solo, entonces voy a hacer una oración para que a este sí lo saco yo. Entonces, como quien dice, prácticamente le meten una demoniera a la persona para después decirle que al último le sacan el demonio más fuerte o el hombre, el demonio más fuerte. Entonces vemos cosas raras, moveres raros, palabra amañada, palabra en el cual no es bíblica, y son cosas que el hombre se ha inventado para que atraer almas. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, o sea, en esos tiempos, muchas personas tendrían comezón de oír, o sea, que como esas personas no han querido creer a la verdad, no han querido aceptar al Señor verdaderamente, no han querido buscar al Señor verdaderamente de corazón, con sinceridad, dejar el pecado, entonces están escuchando de una palabra acomodada, y entonces llega la persona, llega el lugar, llega la persona que les habla lo que ellos están escuchando. Entonces cuando escuchan eso dicen, ahora sí escuché y ahora sí voy a congregarme allá porque era lo que estaba buscando.
que tenía comezón de escuchar algo que se acomodara a lo que estaba, a las intenciones de su corazón. Y entonces por eso es que vemos tantas personas que están siendo engañadas, tantas personas que están siendo desviadas de la verdad, porque dice la palabra que dice que los que no quisieron creer a la verdad, Dios los entregó a espíritus de error. O sea, una persona que se le hable y que se le predique y se le diga y la persona no quiere entender y no quiere entender, esa persona dice que viene un espíritu de error, se le mete un espíritu de error y por eso a veces uno dice, pero ¿por qué si esta persona, yo lo vi en la iglesia un tiempo y lo veía bien y lo veía hasta sirviendo y de un momento a otro se desvió de una manera tremenda? Y entonces, ¿qué pasó? Son espíritus de error porque la persona estuvo en la verdad, no quiso creer a la verdad y entonces le suceden estas cosas. Yo quiero que miremos en Primera de Samuel, vamos a mirar Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Bendito es el Señor. Vamos a mirar el capítulo 10 de Primera de Samuel, el primer libro de Samuel. Dice, aquí está, dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a dos hombres. Yo creo que le pongamos bastante atención a esto que vamos a leer. Hoy, después de que nos despidamos, vas a encontrar a dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en Celsa, en las tierras de Benjamín. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andabas buscando. O sea, el Señor aquí la palabra del Señor está hablando y dice que Saúl es ungido y mire, y le va a decir qué es lo que va a pasar a continuación. Y le está diciendo, esas asnas que se le perdieron, que andan buscando, ya fueron halladas. Y el Señor nos habla, nos dice que eso que estamos dando por perdido, que decimos realmente eso se perdió, que se lo coloquemos en la presencia del Señor, porque el Señor puede hacer recuperar eso que ya damos por perdido. Ellos te dirán que ya fueron halladas las asnas que andabas buscando y que tu padre ya no está preocupado por las asnas, sino por ustedes, pues no sabe qué les ha sucedido. Sigue tu camino y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Mire, el Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón, conoce todo lo que nos está sucediendo y lo que nos va a suceder. Dice, después de saludarte, es que aquí nos está hablando y da cada detalle de lo que le va a suceder. Dice, después de saludarte, ellos te darán 2 panes y los debes aceptar. Dice el 5, cuando llegues a la colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro. Irán profetizando flautas y arpas. El Señor conoce cada detalle de nosotros. El Señor conoce qué nos va a suceder en este segundo semestre del año 2019. Él ya está en diciembre esperándonos con los brazos abiertos para seguir ayudándonos y para seguir fortaleciéndonos. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano a hacer, porque Dios está contigo. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Y qué nos habla esto? De que el Señor tiene el control de cada situación. De que el Señor conoce qué nos está sucediendo, qué hay más adelante, qué nos va a pasar, pero que el Señor está con nosotros. Gloria al Señor. Cuando nosotros le buscamos de corazón, cuando queremos agradarlo, cuando queremos nosotros obedecer su palabra, dice, Él está con nosotros, Él está contigo. Él es el que pelea nuestras batallas. Hemos predicado en ocasiones anteriores, el Señor es el que va delante de nosotros. Cuando el Señor está con nosotros,
Y cuando el Señor va delante de nosotros, eso es lo que nos garantiza el éxito, nos garantiza la victoria. Por eso, y lo he dicho y lo he compartido y lo repito, porque es una palabra que me toca, es una palabra que me llega, es cuando Moisés, y no solamente Moisés, varios profetas dicen estas mismas palabras, y Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés entendía de que la presencia del Señor era garantía de éxito, de que la presencia del Señor lo era todo, de que la presencia del Señor es nuestra fortaleza, es la que nos ayuda y nos saca en victoria, y nos saca en victoria de cualquier dificultad. Y por eso nosotros debemos tener en cuenta, y que nos falte cualquier cosa, que nos puede faltar cualquier cosa menos la presencia del Señor, porque la presencia del Señor es todo para nosotros como sus hijos. Nos puede faltar, como lo digo, cualquier otra cosa, pero que lo primero que nosotros debemos preocuparnos para que no nos falte es la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor nos fortalece, porque la presencia del Señor nos da vida, porque la presencia del Señor nos permite avanzar, nos permite seguir adelante, porque la presencia del Señor nos da ese consejo que estamos necesitando, porque la presencia del Señor nos ayuda en los momentos difíciles, y la presencia del Señor nos va mostrando el camino, cuál es el paso a seguir, qué es lo que nosotros debemos hacer en determinada circunstancia. Es la presencia de nuestro Dios. Así que aquí el Señor está mostrando y le está diciendo qué va a suceder, y con detalles. Le van a entregar esto, le van a entregar unos panes, recíbalos. Se va a encontrar con unos cantores, va a recibir la presencia de mi espíritu. Y dice que cuando reciba la presencia de mi espíritu va a ser otro hombre. Porque cuando nosotros recibimos la presencia de nuestro Dios, del Espíritu Santo, ya no somos los mismos. Somos personas diferentes. Por eso debemos nosotros, a veces oramos por un familiar, por un hijo, oramos por una circunstancia, por una dificultad, y nos angustiamos por una situación, por alguna situación en el trabajo, y nosotros oramos y miramos y vemos que no sucede nada, y nos angustiamos y seguimos orando y le decimos: Señor, ¿qué pasa? Pero acá nos dice que cuando llegue el Espíritu, dice que va a ser otro hombre. O sea que esto nos habla de que cuando nosotros estamos orando por una circunstancia, estamos orando por un familiar, estamos orando por un familiar, por un hijo, o por algo que nos está sucediendo, nosotros le debemos pedir al Señor que lo que esa persona está necesitando es un toque de parte de Dios. Porque cuando el Señor toca a una persona, lo que dice acá y lo que hemos leído, la persona no vuelve a ser la misma, es cambiada. O sea que ya no nos tenemos que como que afanar y decir: Señor, yo quiero que lo cambies, y nos debemos decirle: Señor, tócalo, Señor, toca esta vida, toca esta circunstancia, toca esto que está pasando, porque yo sé que cuando lo toques, esa situación o esa persona ya no van a ser las mismas, porque cuando el Señor toca algo, por donde el Señor pasa, las cosas no vuelven a ser iguales, las cosas no vuelven a ser las mismas. Recordemos que por donde el Señor pasaba, cuando estuvo acá sobre la tierra, por donde el Señor pasaba, las cosas no volvían a ser las mismas. Donde el Señor pasaba, los muertos resucitaban, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. Algo sucedía. En alguna ocasión alguien decía: pero el Señor pasaba y, por ejemplo, pasó por donde los fariseos, y los fariseos no le creyeron, no querían creerle. Pero algo sucedía, porque los fariseos lo escuchaban, cuando el Señor pasaba y los fariseos lo escuchaban, ¿qué sucedía? Que los fariseos se ponían más bravos, se decían: pero ¿quién se cree? Y se ponían bravísimos. Entonces, cuando el Señor pasa por algún lugar, las cosas no vuelven a ser las mismas. Así sea el que hay gente que escucha, o uno le comparte o escucha la palabra del Señor y tiene una indisposición de escuchar la palabra del Señor, que uno le habla a alguien y esa persona, puede suceder dos cosas: que
dice gracias, esta palabra la estaba necesitando, esta palabra me fortalece, o puede decir no me hable de eso, no creo en Dios, eso no me interesa, eso no me gusta, no me hable, una persona agradece y la otra persona se pone brava, se disgusta porque no quiero escuchar eso, y aparte de que no quiere escucharlo, uno ve que también el rostro y todo le cambia, se molestan, se llenan de ira, y uno dice, ¿por qué pasa esto? Porque la persona, porque es algo espiritual, y la persona, los espíritus que controlan a esa persona, los demonios, se molestan y no quieren que nadie hable y les comparta del nombre de Jesucristo. Les habla, y a esas personas el Señor les dice, bien, ¿no? Los que no quieren escuchar de mí, los que no quieren que alguien les comparta de mi palabra, de mi nombre, entonces, bueno, les voy a regalar una eternidad sin mi presencia. Bendito es nuestro Dios. Vamos a ver otro ejemplo en el cual ahí está el orden de Dios, y yo quiero que lo miremos en Mateo capítulo 12, versículo 29. Mateo 12, 29, en el cual el Señor nos habla de dónde Jesús les estaba explicando. Jesús le estaba explicando a los discípulos de dónde venía su autoridad. ¿De dónde venía su autoridad? 12:29 dice, porque ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. Entonces, y dice el 30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Yo quiero que miremos este otro versículo para complementar. Está en en Lucas 11, 21 al 23. Lucas 11, 21 al 23. Y aquí lo que nos habla la palabra, nos da tres palabras claves, y es el atar, el vencer y el desarmarlo. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas, o sea, lo desarma en las armas que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, dice el 23. O sea que hay esas tres palabras, dice que es el atar, el vencer y el desarmarlo. Así que como vemos acá, y el Señor, vuelvo y le digo, les está explicando de dónde venía su autoridad. O sea que cuando nosotros reprendemos, atamos, debemos atar, debemos desarmar, y debemos atar, vencer y desarmarlo. Recordemos cuando David vence a Goliat. ¿Qué es lo primero que hace después de que Goliat cae, después de la piedra que le queda clavada en la frente? ¿Qué es lo que hace David? Sale corriendo, se para encima de Goliat, le quita el arma, ¿sí? Le quita la espada y le corta la cabeza, o sea, lo desarma, se asegura de que ahí estaba malherido, pero lo desarma y le quita la cabeza a Goliat. Entonces, a veces hay dificultades, hay problemas que nosotros oramos y el Señor nos da la victoria, pero cuando nos da la victoria el Señor, entonces nosotros nos relajamos. Ya el Señor me dio la victoria. Resulta que simplemente lo que sucedió es que el Señor nos entregó al enemigo derrotado, a ese problema derrotado, y nosotros pensamos que ya ahí terminaba todo, pero ese enemigo vuelve y va cogiendo fuerza, y por eso es que decimos, alguien puede decir, no, y el problema ese volvió y resurgió. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que nos habla y lo que nos manda la palabra del Señor. O sea, el Señor nos ha entregado un enemigo derrotado, y ya es cuestión de nosotros. El Señor nos entregó a Satanás derrotado en la cruz del Calvario, y ya es cuestión de nosotros ya terminarlo, ya de vencer. Pero hay personas que, como lo compartí en algunas ocasiones, le da
Con lo que habla le da autoridad al enemigo, con lo que expresa. A veces tiene un problema y en vez de darle la gloria al Señor, en vez de darle gracias al Señor, en vez de pedirle al Señor, lo que le da es, empieza a exaltar ese problema o a ese enemigo. Y empieza a decir, no, es que ese problema sí es difícil, eso, quién sabe si vaya a salir de esto. Es que ese demonio que me atacó es un demonio tremendo y ese demonio, yo no sé cómo vamos a hacer. Con esas palabras le está dando, está exaltando al enemigo, y nosotros debemos es darle la gloria y la exaltación y la adoración a nuestro Dios. Que día lo compartía y recordemos, yo veía algo, y es que cuando David se iba a enfrentar a Goliat, David nunca lo nombra y nunca le dice que él es un gigante. Nunca le dice gigante, o sea, no lo reconoció como un gigante, no lo reconoció como un problema grande. Antes, por el contrario, dice, ¿quién es este incircunciso? Cuando David habla como una persona, dice, ¿quién es ese incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos, a los escuadrones del Dios viviente? Y esto a veces, cuando nosotros hablamos algo, por eso debemos tener en cuenta cada palabra, cada enseñanza que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque aquí en cada enseñanza el Señor nos da un orden para las cosas. Cuando nosotros hablamos de esta forma, de acuerdo a lo que nosotros hablemos, de una dificultad, de un problema, de acuerdo a esas palabras les podemos estar dando autoridad al enemigo sobre nosotros, una autoridad legal. Entonces debemos reprender, debemos rechazar, debemos llamar las cosas como el Señor las llama en su palabra. Bendito es el Señor, seguir el orden de Dios, seguir como la disciplina. Nosotros debemos ser personas disciplinadas en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, y cuando somos disciplinados en nuestra vida espiritual, entonces todo lo demás, lo secular también es organizado a través del Señor. O sea, si somos organizados, si sacamos el tiempo del Señor, si le damos el tiempo que el Señor se merece, si le damos la adoración, si le damos el tiempo, no solamente tiempo, sino calidad de tiempo, que nosotros estemos orando a nuestro Dios, estemos buscando su presencia y que le demos nosotros lo mejor de nosotros con excelencia para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, eso es lo que el Señor busca de nosotros, que le adoremos con nuestro corazón, que le busquemos en adoración, que le adoremos y le busquemos en espíritu y en verdad, porque dice que tales adoradores el Señor busca adoradores. A veces decimos, o alguien nos dice o nos pregunta, ¿cómo buscamos nosotros al Señor? Y hay muchas formas de buscar al Señor de acuerdo a la palabra del Señor, en oración, en la palabra, en ayuno, en vigilias. Pero a mí me gusta cuando el Señor dice que hay personas que el Señor no espere que lo busquen a Él, sino antes por el contrario, el Señor los está buscando, y son los adoradores. O sea que cuando una persona se esfuerza por adorar al Señor, y no solamente cuando yo llego a adorarlo, le adoramos de varias formas. Le adoramos cuando venimos al templo y levantamos las manos en adoración, cuando estamos adorándolo en nuestro devocional, levantamos las manos y le cantamos y le damos adoración, y el Señor se agrada de esa adoración. Pero también el Señor quiere que le adoremos con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio. Es una forma de adorarle constantemente y permanentemente, diariamente. No tenemos que esperar a llegar un día a la semana del servicio, del culto para adorarlo, o estar en la mañana en nuestro devocional para adorarlo, sino podemos adorarle todo el día con nuestros pensamientos. Cuando nosotros adoramos al Señor de esta forma y damos nuestro mejor testimonio, muchas personas son alcanzadas por nuestro testimonio para el reino de Dios. Muchas personas dicen, hay algo especial, hay algo bonito, yo quisiera eso, yo quisiera tener esa tranquilidad, esa paz, yo quisiera tener esa fortaleza,
yo veo a esa persona que pasa por problemas, por dificultades, pero eso no lo vence, sigue adelante, sigue avanzando. Yo quiero eso. Si esa persona pudo, yo también puedo. Yo quiero tener esa fortaleza. Y a veces esa persona baile y sin la otra persona, sin la otra persona haber hablado una sola palabra, ya prácticamente ha evangelizado a esa persona o a esa familia. Y entonces la persona va y le dice, cuénteme, dígame, ¿qué hace? ¿Cómo busco a ese Dios que usted busca, en el cual hay esa comunión? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué debo hacer? Escucha esas palabras, uno se queda sorprendido porque uno dice, realmente la palabra del Señor es sabia, realmente la palabra del Señor es poderosa, realmente lo que dice la palabra del Señor se cumple y nos damos cuenta de que la palabra de Dios es de dos filos, más cortante que espada de dos filos, bendito es el Señor. Entonces, mis hermanos, esto era lo que quería compartirles, de que busquemos al Señor a la manera que Él quiere, a la manera que Él quiere a través de su palabra, y para poderle buscar como el Señor quiere que le busquemos, debemos conocer su palabra, debemos escudriñar su palabra. Termino con esto. En alguna ocasión le compartí a una persona y entonces yo le estaba compartiendo y ella me decía, todo eso es muy bonito, todo eso sí es cierto, pero me decía ella, pero me decía ella con estas palabras, me decía, pero yo le oro a mi mamá, que ella murió y ella me ayuda, ella me ayuda en todo lo que yo le pido, ella me ayuda, yo le pido eso a ella. Y entonces yo le dije, pero, y le seguí compartiendo y le hablaba y le hablé con algunos versículos y entonces volvió y me dijo lo mismo. Me dijo, no, pues sí, todo eso es cierto, pero yo yo le pido a ella y ella me ayuda en lo que yo le pida, entonces pues yo voy a seguir haciendo lo mismo porque como quien dice, esto que estoy practicando me ha funcionado. Y entonces cuando yo estaba diciéndole, fue cuando el Señor me colocaba estas palabras. O sea, cuando ella me decía esto, que ella, no, es que yo lo busco de esa forma, y cuando ella apenas me dice eso, yo siento que el Señor me dice, es que no es a la manera de los hombres, sino es a mi manera. Y cuando yo escucho cuando yo digo yo escucho esto, es algo que lo siente uno, le llega el pensamiento y lo siente uno en el corazón como una confirmación, y yo digo, realmente es la palabra del Señor y es a la manera de Dios, no es a la manera de nosotros. Mucha gente, como este sencillo ejemplo, hace muchas cosas, o aún los cristianos o nosotros como cristianos pensamos hacer o hacemos cosas o pensamos hacer cosas que pensamos que es lo correcto, que es lo que el Señor se agrada, pero hay cosas que nosotros pensamos que si yo hago esto el Señor se agrada, pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué consejo nos da el Señor de acuerdo a esa situación? Escudriñemos y entonces nos vamos a dar cuenta que el pensamiento nuestro son filosofías humanas o es la palabra del Señor actuando en nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orarle a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Dios mío, Señor, en esta hora. Te pedimos, Dios mío, Señor, gracias, Dios de la gloria, Señor, que tu palabra siga haciendo tu obra en nosotros, que tu palabra siga corriendo en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, que esta palabra, Dios mío, Señor, sea un rema cada día para seguir adelante, para seguir avanzando, para hacer, Dios mío, Señor, tu obra, Señor, maravilloso. Que esta palabra, Dios mío, nos siga fortaleciendo, que esta palabra nos siga enseñando tu palabra, Señor, porque esta palabra, Dios mío, Señor, es más cortante que espada de dos filos, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, mi Señor Jesús. Queremos hacer, Dios mío, Señor, queremos buscarte y buscar tu presencia a tu manera, de acuerdo a lo que nos dice tu palabra, de acuerdo al consejo de tu palabra, Señor Jesús. Porque hay cosas, Dios mío, Señor, que debemos buscar el consejo directamente de ti, Señor.
buscar el consejo en oración, buscar el consejo de rodillas, buscar el consejo diariamente, Señor. Buscar, Dios mío, tu presencia para que tú nos limpies, Señor, de toda contaminación. Porque vamos por este mundo, Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero por el hecho de estar caminando por este mundo, Dios mío, Señor, nos vamos contaminando, nos vamos llenando, Dios mío, Señor, de contaminaciones, de la vista, del oído, de lo que escuchamos, de lo que vemos, Señor maravilloso. Pero tú estás ahí para limpiarnos, pero tú estás ahí para purificarnos, Señor. Tú estás ahí, Dios mío, Señor, para limpiarnos diariamente, Señor. Y por eso es tan importante, Señor, que te busquemos diariamente, que te busquemos cada día, Señor. Porque tú estás quitando, Dios mío, y limpiando nuestras vidas, quitando toda carga, quitando, Dios mío, Señor, esos lazos, Dios mío, Señor, esas ataduras que el enemigo quiere lanzar sobre nuestras vidas. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Dios mío, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas, conforme sea tu voluntad, conforme sea el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, gracias, mi Salvador. Oh, Dios mío, Señor, yo quiero hacer y levantar una oración en esta mañana, Señor. En esta mañana, Dios mío, de domingo, quiero levantar un clamor, Señor, y quiero levantar una oración por las peticiones que traigan mis hermanos en esta mañana, Señor. Por cada petición, Señor. Por cada petición, Dios mío, Señor. Te las presentamos delante de tu presencia, oh Señor. Tú conoces, Señor. Así como leímos, Dios mío, Señor, en 1 Samuel capítulo 10, que tú conoces cada situación, que tú conoces, Dios mío, Señor, todo lo que va a suceder en nuestras vidas, Señor. Cada detalle, Dios mío, Señor. Pero lo más hermoso es que tú tienes cuidado de nosotros y tienes cuidado de cada detalle que nos pueda suceder, Señor. Y que a los que te amamos todo obra para tú estás ahí a nuestro lado. Y tú estás ahí, Señor, mostrándonos el camino y caminando delante de nosotros, Dios. Y te pedimos, Dios mío, Señor, que nos ayude, Dios mío, Señor, en cada situación. Y si alguno de mis hermanos tiene una petición en su corazón, Señor, yo oro por esa petición. Te presentamos estas peticiones, mi Señor Jesús. Te presentamos estas peticiones, Señor. Y sabemos, Dios mío, Señor, que tú vas a actuar. Que tú vas a actuar conforme a tu voluntad, Señor. Y tú sabes qué haces con esas situaciones, Dios mío, Señor. Y tú sabes qué debemos hacer, Señor. Y qué paso debemos hacer y cómo debemos dirigirnos, Dios mío, Señor. Y con quién debemos hablar para recuperar algo que se haya perdido, Dios mío, Señor. Para recuperar una situación difícil. Dios Padre, Dios maravilloso, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios mío, Señor, porque escucha nuestras oraciones, Señor, porque estas oraciones suben delante de tu presencia, oh Rey maravilloso. Gracias, Dios mío, Señor, porque escuchas a tus hijos, porque escuchas a tu pueblo, Señor maravilloso. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor Jesús, por tener cuidado de nosotros, por tener cuidado de nuestras familias, por tener cuidado de todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, Señor, porque está próximo a suceder, estamos próximos a entrar, Dios mío, Señor, en este segundo semestre del año 2019. Y podemos decir, Señor, que tu diestra, Señor, que nos ha sostenido y nos ha fortalecido y nos ha ayudado hasta esta instancia del camino, hasta este mes de junio, nos va a ayudar, Dios mío, Señor, en este segundo semestre del año 2019. Lo creemos, lo confesamos y tenemos la confianza puesta en ti, Señor, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres, Dios mío, Señor, nuestro sanador, porque tú eres, Dios mío, nuestro salvador y el que nos ha redimido con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque nos tienes
en cuenta, Señor, porque nos tienes en tus planes, Dios maravilloso. Gracias, Señor Jesús, porque tienes memoria de nosotros. ¿Quién somos nosotros, Dios mío, Señor? Pero tú tienes misericordia de nosotros. Gracias, mi Rey maravilloso. Oh, Dios mío, Señor, gracias por haber escuchado y recibido estas peticiones, Señor. Lo declaramos hecho, lo creemos, lo confesamos, lo recibimos y lo abrazamos estas bendiciones que tú nos das, Dios mío, Señor. Oh, Padre Santo, y nos fortalecemos, como dice tu palabra, nos fortalecemos dándote gloria a ti. Nos fortalecemos dándote la gloria a ti, Dios mío, Señor, porque tu palabra dice que Abraham se fortaleció dándole la gloria y la honra al Señor. Y nosotros también queremos fortalecernos en esta mañana dándote la gloria y la honra a ti, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor por esta mañana hermosa y preciosa. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios.